La secuencia de Fibonacci se puede encontrar de forma natural en una amplia gama de elementos de nuestro entorno, desde la cantidad de pétalos de una rosa hasta las espirales de una piña y espinas en una lechuga y más. La secuencia de Fibonacci se puede encontrar en las representaciones artísticas de la naturaleza para desarrollar creaciones artísticas realistas y estéticamente agradables, como en esculturas, pinturas, paisajes, diseños de edificios y más. Es una secuencia de números que comienzan con una coma y cada término subsiguiente es la suma de los dos términos anteriores de la secuencia. Aquí tenemos la secuencia de Fibonacci. Observe que 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 5 más 8 es 13, 8 más 13 es 21, etc. Los conteos de pétalos de los girasoles están representados en Fibonacci secuencia. Por ejemplo, una margarita que crece en estado silvestre generalmente contiene 13, 21 o 34 pétalos, y se observa que estos números son parte del Fibonacci secuencia. El número de pétalos se alinea con las espirales de la familia de las flores. Así que, una vez más, si tomamos una flor común que he mostrado a la derecha y contamos el número de la mayoría de las veces, la cantidad de pétalos estará en la secuencia de Fibonacci. Aquí hay algunos comunes en las flores y la cantidad de pétalos. Los ranúnculos tienen 5 pétalos. Los lirios y el iris tienen 3 pétalos, algunos delfinios tienen 8, el marol de maíz tiene 13 pétales, algunos áceres tienen 21, mientras que las margaritas se puede encontrar con 34, 55 o incluso 89 pétalos, todos los cuales se pueden encontrar en la secuencia de Fibonacci. Lo puse a prueba yendo a mi patio trasero y tomando una foto de esta planta de hibisco, y noté que la flor tiene 1, 2, 3, 4, 5 pétalos que está en el Fibonacci. Espero que te tomes el tiempo de ir a buscar algunas flores, contar el número de pétalos y ver si el número de pedales está en la secuencia de Fibonacci. Gracias por mirando.